Bueno, ahora sí, buenas noches. Feliz tarde, tarde, noche ya para todos. Esta sesión es la número 8 y 9, 8 y 9 tanto de física como de cálculo. Eh, en física, en física vamos a ver dos temas. Eh, el primero es la continuación de la última clase que tuvimos antes de Semana Santa, que es sobre el péndulo. Y ahí partimos al siguiente tema que es ondas, trabajo de ondas. Y en matemáticas, o sea, en cálculo, vamos a ver algo que se llama funciones, algo que se llama funciones. Estas funciones se llaman función inyectiva, función subyectiva y función biyectiva. Listo, entonces vamos a arrancar con el tema de física, que es el de ondas y la continuación del péndulo. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver los diagramas y sea mucho más sencilla la explicación. Entonces me avisan porfa si ven la pantalla. Dame un segundo que todavía está cargando. Arrancamos con física. Listo, porfa me avisan ahí alguien que pueda activar el micrófono y me dice si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces arrancamos. Física. Entonces, la continuación era, el último tema que vimos era el péndulo. Entonces, el péndulo, cuando hicimos el tema, estábamos hablando del periodo del péndulo. Entonces, decíamos, un recorderis, que el péndulo dependía de lo largo de la cuerdita, de la longitud, no de la masa del objeto. Es decir, el objeto puede pesar 2, 3, 5, 10, 15, 20 gramos, pero el recorrido que realiza el péndulo en ir de un extremo al otro no depende del peso de la masa, depende de la longitud. Hicimos hasta un experimento con un cargador que yo tenía. Lo primero lo hicimos cuando el cargador estaba completo y después recortamos el tamaño del cargador a la mitad, hicimos el experimento de cuánto era el periodo cuando medía, creo que era 80 centímetros, creo que medía el cargador, la longitud de la cuerda del cargador, y después cuando era 40. Y concluimos en ese experimento que el periodo cuando era más cortico era más amplio, era mayor, porque el recorrido, como era corto, el periodo era mucho más largo, porque se demoraba mucho más tiempo en ir y venir en ese periodo de tiempo. En cambio, cuando el cargador, la longitud de la cuerda era mucho más larga, se demoraba más en el trayecto, porque tenía que ocupar mucho más espacio en ir y volver de un extremo al otro. Eso era el periodo. Pero en esta sesión nos vamos a centrar es en el periodo de oscilación. ¿Qué es el periodo de oscilación? El periodo de oscilación es el periodo que realiza la masa con respecto a la mitad del recorrido que hace en ir de un extremo al otro. ¿Listo? Entonces, y ese periodo de oscilación genera un movimiento. Entonces, ese movimiento lo podemos hallar. Ese movimiento, esa onda de movimiento que genera el péndulo cuando se mueve. ¿Listo? Entonces, ese periodo de oscilación sí depende de muchas situaciones. Cuando ustedes se encuentren en la plataforma, los desempeños dicen que vamos a hablar del periodo de oscilación sin llegar a hacer cálculos matemáticos. Entonces, lo que voy a explicar es cómo físicamente se comporta el péndulo y de dónde salen esas fórmulas matemáticas que a veces nos enredan mucho a nosotros, las personas, cuando estamos aprendiendo física y matemáticas. Entonces, como se pueden dar cuenta,
En la pantalla yo les estoy mostrando un péndulo donde ahí tengo una esfera doradita, una esfera dorada. Entonces, esa esfera dorada sí tiene un peso. Entonces, el periodo normal no depende del peso, pero el periodo de oscilación sí. ¿Por qué dependemos del peso de la esfera? Porque ese peso, cuando se mueve a través del espacio, corta contra el viento, contra el aire. Y ese aire, cuando pega la esfera contra ese aire, genera una onda de oscilación. Entonces, aquí sí tenemos que tener en cuenta el peso de la masa. Entonces, como necesitamos saber el peso de la masa, necesitamos saber cómo se comporta la masa en la parte vertical y en la parte horizontal de la esfera. Entonces, como pueden darse cuenta, la longitud de la cuerda también es importante acá. Entonces, necesitamos saber la longitud, la representamos en el diagrama como una L mayúscula. Una L mayúscula. La cuerda que sostiene la esfera dorada, como pueden dar cuenta, hay una flecha que va hacia arriba, una flechita roja, una flecha que en este sentido que va hacia arriba expresa la tensión que genera la cuerda por el peso de la masa. Esa tensión es la que tenemos que hallar de manera vertical, de manera continua a la cuerdita. Entonces uno baja por la cuerdita, llega a la masa y genera un contrapeso en la masa. Eso se llama tensión. Entonces, esa tensión la representamos con una T mayúscula y con una flechita encima. Una flechita encima. Eso quiere decir que la tensión es una fuerza que genera la esfera con respecto a la cuerda. Como yo les venía diciendo, el periodo de oscilación lo tenemos que hallar por la mitad del recorrido. ¿El recorrido de qué? De ir de un extremo al otro. Entonces, la mitad del recorrido es la que ustedes ven aquí, al lado del movimiento punteado verde, y la representamos con una S mayúscula, que es el espacio que recorre la esfera hasta la mitad del recorrido. ¿Listo? Pero como tenemos que hallar, digamos, la fuerza que genera esa esfera, tanto vertical como horizontalmente, necesitamos hallarla de dos maneras. Entonces, como pueden darse cuenta en el diagrama, hay una flechita que va hacia abajo de la esfera, que es de color rojo. Esa es, digamos, la fuerza del peso que ejerce la masa hacia la Tierra. Y se halla de dos maneras. Eso se llama en física y en matemáticas se llama suma de vectores. No les voy a enseñar cómo se suman los vectores porque por ahora no nos vamos a centrar en la matemática, sino en el cambio físico que ejerce. Entonces, esa masa se debe hallar de dos maneras y depende de un ángulo que genera la cuerda y la continuación de la cuerda. Entonces, si se dan cuenta, al comienzo de la cuerda se ve un ángulo que llamamos teta. Ese ángulo es el mismo y se replica aquí abajo en la esfera. Ese es el mismo ángulo. Es el ángulo que va de la cuerda a la mitad del recorrido. Entonces ese ángulo puede ser de 15, de 20, 30, 40, 50 grados. Hasta puede ser de 90, si lo ponemos, digamos, de manera vertical totalmente al punto donde esté colgado. Esto sería un ángulo de 90 grados. Entonces, ese ángulo sí tiene que ver para poder hallar la fuerza que ejerce la masa hacia el piso. Y se halla de manera vertical se halla con una razón trigonométrica que se llama coseno, que es la que aquí les estoy mostrando. Entonces, siempre hay que multiplicar ese coseno, se saca el coseno de ese ángulo.
y se multiplica por el peso de la masa, que sería el de la esfera, que es representado con una M, por la gravedad, que es representada por una letra G, y siempre es una constante, siempre va a valer lo mismo. La gravedad vale 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Esa masa, al multiplicar por la gravedad y le sacamos el coseno de teta y hacemos esa expresión matemática, hallamos el peso que ejerce la masa con respecto al eje vertical. Para hallar el eje horizontal, ya no multiplicamos por el coseno de teta, sino por el seno de teta. Y ese también se multiplica tanto por la masa, por la gravedad y por el ángulo que se representa en la cuerda cuando se amarra arriba al soporte. Cuando se hace esta suma de vectores, ya podemos saber cuál es el peso y cuál es el peso con respecto a la gravedad. Y ese peso es el que hace que golpee al aire en el momento que se mueve la esfera. Y esa onda que lanza se llama periodo. Bueno, no se llama periodo, es una oscilación en onda. Pero el periodo de oscilación tiene que ver con ese movimiento que genera con respecto al aire. Y se llama periodo de oscilación. Entonces, aquí arriba, yo les puse una fórmula matemática. Esa fórmula matemática es igual a T, pero esa T no es la misma T de la tensión. Miren que aquí yo no le pongo la flechita que tiene arriba. Toda letra que tenga una flechita encima es porque estamos hablando de fuerza. Por eso aquí la gravedad abajo también tiene una flechita encima, porque estamos hablando de fuerza. Entonces, como no tiene una flechita esta T mayúscula que yo encerré aquí en esta fórmula matemática, esta T mayúscula representa al periodo de oscilación. ¿Y el periodo de oscilación a qué es igual? A 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque necesitamos saber que el recorrido que genera la cuerda con respecto a su ángulo es 2 veces ese recorrido. Entonces, por eso tenemos aquí que es 2pi. Esto se multiplica por raíz cuadrada de la longitud, porque decíamos que sí tiene que ver mucho la longitud, y la gravedad para hallar ese periodo de oscilación. Esta fórmula matemática es la que nos saca el periodo de oscilación que genera la cuerda con la esfera. Y esta suma, este diagrama de vectores, de flechas que tenemos en la esfera dorada, es la que nos da el peso de la masa con respecto a la cuerda. Entonces, esta es la fórmula, digamos, la fórmula física y la explicación física de dónde sale el periodo de oscilación. Cuando la esfera golpea el aire, se generan ondas, unas ondas. Y esas ondas no solo se dan en el péndulo, también se dan en distintas partes que podemos ver en la naturaleza, en distintos sistemas. Entonces, les voy a mostrar aquí abajo cómo se comporta esa onda que genera el péndulo que les acabo de mostrar. Entonces dice, en física, el periodo de una oscilación u onda T, ¿sí ve que la oscilación es una onda? Una onda es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una onda. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la onda va desde el eje Y en A mayúscula, que está en azul, se genera un recorrido que baja, pasa por el centro del plano cartesiano en T, que sería, digamos, en el plano cartesiano normalmente cuando uno hace una función trigonométrica, una función gráfica, tenemos que es X, pero acá esa X la representamos como T porque estamos hablando del tiempo.
Entonces, baja la onda, llega a su punto mínimo, que sería menos A, ese espacio de A menos A, digamos lo que es como la representación dentro de la onda de la longitud de la cuerda del péndulo. Entonces tenemos tenemos que la onda viaja de A, baja hasta menos A, vuelve y sube, vuelve a llegar a la parte máxima de su expresión en la onda y vuelve y baja. Aquí los puntos quiere decir que es una continuación de esa onda. Es decir, si quisiéramos, salen varias ondas, un recorrido largo. Ese recorrido largo no lo podemos calcular. Digamos, sí lo podemos calcular, pero no en la gráfica porque sería demasiado larga. Pero matemáticamente se halla con la fórmula que vimos arriba. ¿Listo? Entonces, esa onda genera un periodo también, un periodo de oscilación. Entonces, el periodo completo sería desde el punto A que baja, llega a su mínima expresión y sube. Entonces, ese recorrido que es la flecha roja de extremo a extremo es el periodo completo, el periodo normal. Y el periodo de una oscilación sería la mitad del recorrido, es decir, desde la parte A que baja hasta menos A. Es decir, sería la mitad del recorrido. ¿Listo? Esto es lo que se denomina un periodo y una onda. La mayoría de ondas se representan de esta manera, por no decir todas. Todas se representan de esta manera. ¿Listo? Si acaso en el electromagnetismo se pueden representar distinto, si acaso, pero normalmente todas se representan de la misma manera. Se representan de la misma manera. Pero como yo les venía diciendo, no es la única onda que existe. Existen varias clases de ondas. Podemos encontrar ondas que se repliegan en el agua, en el aire, en el espacio, en electrones, en el calor. Existen varias. Vamos a tocar tres importantes. La primera es la gráfica que les estoy mostrando acá. Esta gráfica es la que representa una onda en el agua. Entonces nos vamos a imaginar que estamos en tierra caliente, llegamos a la piscina, estamos con la familia y vamos a hacer un juego. Y el juego es que cogemos una piedra y lanzamos esa piedra al agua. La piedra toca la superficie del agua y baja hasta el fondo de la piscina. Hasta el fondo de la piscina. Esa expresión de la onda en el agua se ve de la manera que se ve ahí en la gráfica. ¿Listo? Entonces, cuando toca la superficie, la onda se comporta de manera circular. Y se va expandiendo alrededor de la piscina. Cuando uno lanza la piedrita y toca la superficie del agua, se genera esas ondas expansivas. Tanto que se expande y llega un momento en que se tranquiliza el agua y queda otra vez normal. Es decir, sí existe un tiempo en esa onda cuando toca la superficie del agua a la piedra. También podemos hallar el periodo de esa onda dentro del agua y se halla totalmente igual que hallamos el periodo del péndulo y del resorte. Les recuerdo que el periodo normal en el péndulo y en el resorte era el número de repeticiones dividido sobre el tiempo. Y ahí sacábamos la magnitud del periodo. En el agua pasa exactamente igual. Y podemos verlo en la gráfica. Entonces, el tiempo puede ser cualquier tiempo. Vamos a suponer que fueron 10 segundos lo que duró la expansión de la onda hasta que volvió a la calma el agua. Entonces, en el ejemplo que tenemos ahí, hubo 1, 2,
3, 4, 5 y 6 repeticiones en el agua. Entonces tendríamos que dividir 10 dividido 6. Cuando dividimos eso en la calculadora, nos da una magnitud. Esa magnitud sería el periodo. Entonces se hace exactamente igual que con el péndulo. Así se comporta una onda en el agua. Esa es una de las maneras que se comporta una onda. Pero yo les decía que no es la única. Entonces les voy a mostrar otro ejemplo. Esta es la onda sonora. La onda sonora sí tenemos que tener algo claro. Y es que cuando trabajamos con las ondas del sonido, para poder hallar el periodo y poder hallar, digamos, el espacio que recorre esa onda, sí necesitamos saber a cuánto equivale la velocidad del sonido. ¿A cuánto equivale la velocidad del sonido? La velocidad del sonido, no les voy a dar el dato en este momento porque en la tarea yo les colgué en plataforma una lectura que habla sobre la velocidad del sonido. Entonces, en esa lectura les sale cuánto es el valor de la velocidad del sonido. Entonces, no me quiero adelantar a la lectura. Entonces, pero ahí lo van a encontrar. ¿Listo? ¿Cómo se comporta la onda en el sonido? Entonces, como la velocidad del sonido es mucho más rápido que una onda en el agua, que una onda en el péndulo y que una onda en el resorte, el sonido viaja demasiado rápido y se propaga por el espacio. Pero estas ondas se interrumpen dependiendo los objetos que hayan en ese espacio. En el ejemplo que tengo acá, yo tengo una campanita, la hago sonar y la onda se empieza a expandir hasta que llega al receptor, que sería el oído de una persona. Si no hubiese nada, como está en la gráfica, tendríamos que tener que el periodo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repeticiones y eso se multiplica por la velocidad del sonido. Porque sí, ahí sí tenemos que saber cuánto equivale la velocidad del sonido y se divide por el espacio. Y aquí ya no se divide por el tiempo, porque es muy difícil calcular el tiempo si es un recorrido demasiado corto. Lo podríamos hallar si el recorrido es demasiado largo, pero si es demasiado corto es muy complicado. ¿Listo? Hay otro ejemplo para saber la velocidad del sonido y cómo se comporta esa onda. Y ese ejemplo es cuando está lloviendo y empieza a llover. Y uno está mirando por la ventana y al fondo en el horizonte cae un relámpago. Y eso se ilumina el cielo. Entonces, si usted calcula el tiempo, cuando usted ve caer el relámpago, usted empieza a calcular el tiempo y después a los tantos segundos uno escucha el relámpago, el trueno. Entonces, con la vista y con el tiempo podemos saber a cuánto espacio cayó ese relámpago. Entonces, cayó el trueno y uno empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Pum! Llegó el sonido. Listo, entonces tenemos que el tiempo fueron 6 segundos. Lo multiplicamos por la velocidad del sonido. Y ese sería el espacio que recorrió la onda del relámpago. Entonces, esa es la manera física en cómo se comporta el relámpago y el sonido en una onda. ¿Listo? Pero como yo les estoy contando, no es la única que existe. También existen ondas de luz. Para saber cómo se comportan las ondas de luz, necesitamos saber también cuál es la velocidad de la luz.
y cómo se comporta esa velocidad por medio del espacio. En la lectura que yo les pongo de tarea, esa lectura también nos indica a qué equivale la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, perdón. ¿Listo? Hay dos experimentos en los cuales podemos ver las distintas ondas y los distintos colores que tiene la velocidad, la luz y cómo se propaga en el espacio, ese reflejo de colores. El más conocido es cuando tenemos un prisma, que es el que tenemos acá en la gráfica, y lo que hacemos es traspasar ese prisma con un haz de luz blanco. Ese haz de luz blanco pasa por el prisma, el prisma hace que se divida los distintos colores que existen, colores que existen y se propagan por el espacio, Entonces, cuando se empiezan a propagar después del prisma, salen unos colores que son los colores del arco iris, que es el segundo experimento. Ese experimento se hace de manera natural. Cuando empieza a llover y sale el sol y empieza a calmarse el agua y empieza a lloviznar, la luz del sol pasa por las gotas del agua. Y cuando pasan por las gotas del agua, las gotas ahí en ese momento se empiezan a funcionar como prisma, y esa luz pasa por las gotas del agua, y esas gotas de agua lo que hacen es expandir los colores que existen del arco iris, y se propagan en el espacio. Por eso podemos ver el arco iris. Por eso es que podemos ver el arco iris, porque las gotas funcionan como prisma, la luz del sol funciona como el haz blanco del experimento que se puede hacer en un laboratorio físico, y en ambos podemos ver los colores que se propagan en el espacio. Cada color se propaga de una manera distinta, con una onda distinta. Entonces aquí yo les muestro en el siguiente diagrama, les muestro el orden en que se refleja el arco iris. Ese es el orden y esos son los colores que se propagan en el arco iris. Entonces el primer color es el color rojo, es el más fuerte, es el que empieza y es el que menos recorrido el menos recorrido que es de amplitud de onda, es el que menos tiene. Como pueden darse cuenta, entonces tenemos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el color índigo y el violeta. Entonces, cada uno se expresa de manera distinta en una onda. Entonces, y cada uno, como puede verse en la gráfica, cada uno se propaga de manera, digámoslo de cierta manera, más lento, y la otra se propaga de más rápido en el espacio. Entonces, la más lenta y la más fuerte, la más lenta es el rojo y la más fuerte en cuanto a la amplitud de la onda. Es más grande. ¿Listo? Por eso es más fuerte. La otra se empieza a ver un poco más pequeña en su amplitud, pero tiene, digamos, la misma cantidad de repeticiones en su onda. El amarillo ya empieza a generarse un poquito más largo y también la amplitud se va volviendo cada vez más pequeña. Lo mismo en la verde, aumenta sus repeticiones y se va haciendo cada vez más pequeña. Luego la azul, luego la índica, y la violeta es la que más repeticiones genera en cuanto al espacio de recorrido. Entonces, esto es la manera física como se comportan las ondas en el espacio. ¿Listo? Yo dejé dos actividades, son demasiado fáciles. La primera es coger, ahí en la guía que yo les cuelgo en Classroom, les pongo esta imagen
y lo que me van a hacer es explicar con sus palabras lo que entendieron de cómo se propaga una onda en el agua. Ese es el primer punto que yo dejé de trabajo en clase. El segundo punto que yo dejé de trabajo en clase es explicar cómo se comporta la onda, cuando suena la campana y llega al oído. Entonces lo van a explicar con sus palabras lo que entendieron de cómo se propaga esa onda en el espacio. Esas dos preguntas son las de el trabajo en clase. La tarea es el archivo donde yo les pongo una lectura. La lectura es de página y media. Son demasiado cortas esas dos lecturas. Y lo que van a hacer es, para cada lectura, cada una es como de una hoja, más o menos. Más cortico que una hoja. Cogen la primera lectura, sacan las ideas principales y sacan las palabras claves de cada lectura. Es decir, que a cada lectura le sacan palabras claves y a cada lectura sacan ideas principales. ¿Listo? Esto es lo que ustedes se van a encontrar en el taller de la sesión 8 y 9 de física. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Activen sus micrófonos y si tienen alguna duda me hacen el favor y me la expresan. No, profe, pues la explicación está bien y no sé, no, la verdad entendí bastante bien lo que explicó. ¿Alguien más, por favor? No, profe, todo está claro. Listo, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, les voy a mostrar lo que nos vamos a encontrar en física, que es también demasiado sencillo, en cálculo, perdón. Entonces, en cálculo, como yo les venía diciendo, vamos a ver tres temas. Función inyectiva, función subyectiva y función biyectiva. Entonces, la primera función que vamos a ver se llama función inyectiva. La función inyectiva es más conocida como la función 1 a 1. Ahí se las encerré en rojo. En la última clase que vimos de cálculo, estuvimos hablando de que era una función y que era una relación. Entonces, para poder identificar qué es una función inyectiva, también necesitamos saber, vamos a expresar esas funciones de manera con conjuntos, y esos conjuntos, como esa función, existe también una relación. Existe una relación. Entonces, para eso, en la función inyectiva tenemos dos conjuntos: el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Para todos los ejemplos que voy a hacer de aquí en adelante, tenemos esos mismos dos conjuntos: conjunto de partida y conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer con esos conjuntos es establecer una relación. Entonces, el conjunto de partida, en todos mis ejemplos, van a ser los números. Y los conjuntos de llegada van a ser las letras. ¿Listo? Entonces, para la función 1 a 1, tenemos que la imagen que se refleja del conjunto de partida en la llegada solo se puede hacer de a 1. Es decir, para 1 le corresponde A, solo 1. Para 2 le corresponde B. Para 3 le corresponde C. ¿Listo? Yo abajo les expreso nuevamente lo que significa en matemáticas qué es una función. Y yo les decía en la última clase que tuvimos que una función era cuando en un conjunto habían elementos de ese conjunto en el otro. Por eso pongo una flecha así hacia el otro, y les pongo una F y dentro de esa F una X, entre paréntesis. Eso quiere decir que en el conjunto de F, de F o de función, esa F es de función, hay elementos del otro conjunto que es X. Eso en matemáticas se dice F de X. Entonces hay elementos en X que hay dentro de la otra función. ¿Listo? Lo mismo pasa arriba. Hay elementos de conjunto de partida que hay en el conjunto de llegada. ¿Sí?
pero para que sea función inyectiva, solo debe haber uno para el otro, 1 a 1. En este ejemplo que yo les pongo, pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Pueden sobrar. Es decir, si no tuviéramos aquí la D, o sea, si le cogiéramos un borrador y borráramos ahí o le echáramos corrector, también eso sería una función inyectiva. ¿Listo? Si sobran elementos en el conjunto de llegada, puede funcionar también. Eso se llama función inyectiva. Entonces les voy a mostrar un ejemplo cuando no es una función inyectiva. Entonces tenemos también dos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces tenemos que para 1 le corresponde A, para 2 le corresponde B, para 3 también le corresponde B. Es decir, hay dos elementos del conjunto de partida que le corresponden a uno nomás del conjunto de llegada. Entonces, como hay dos elementos del conjunto de partida para uno del conjunto de llegada, estos dos conjuntos ya no sería una función inyectiva. Podría ser una función, pero no una función inyectiva. Estos ejemplos de conjuntos también los podemos ver en las gráficas cuando a ustedes en matemáticas uno les da una gráfica una función para que grafiquen. Entonces uno les da, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, o uno les da y igual a x más 1. Entonces uno les puede dar dos funciones y esas dos funciones las podemos graficar. Entonces las vamos a graficar. Vamos a graficar función y igual a x al cuadrado y vamos a graficar y igual a x más 1. Entonces las voy a mostrar. Yo ya las hice, se las voy a mostrar aquí para que ustedes las vean. Listo, esas son las dos funciones. No miren todavía donde dice no es y sí es. Todavía no, ahorita le sacamos la conclusión. Entonces tenemos la primera función que es y igual a x al cuadrado. Eso también lo podemos ver. Y en matemáticas también se puede expresar como f de x. Es decir, hay elementos en x que están dentro de y. ¿Listo? Que es lo mismo que yo les mostraba aquí, les voy a mostrar acá. Entonces hay elementos de x dentro de la función f de x. F de x sería y, en el caso de acá de esta función. Entonces tenemos y igual a x al cuadrado. Entonces, para poder graficar, lo primero que tenemos que hacer es hallar los valores. Entonces, lo que hacemos es poner unos valores en x para poder hallar y. Entonces, mis valores, ¿cuáles fueron? Entonces, en x yo puse cuando vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 0, cuando x vale menos 1 y cuando x vale menos 2. Entonces, cuando tenemos estos valores, lo que hacemos es reemplazar x en la fórmula para poder hallar y. Entonces tenemos, cuando x vale 1, nos vamos a la fórmula y 1 lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos que 1 por 1 es igual a 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1. Después cogemos el segundo valor. El segundo valor es 2. Entonces tenemos 2. Y 2 lo pasamos a la fórmula y también lo elevamos al cuadrado para poder hallar y. Entonces tenemos 2 al cuadrado. 2 por 2 da 4. Entonces tenemos que cuando x vale 2, y vale 4. Listo. Siguiente valor que yo le di el valor cuando es 0. Entonces tenemos que 0 al cuadrado es 0 por 0, 0. Entonces tenemos que cuando x vale 0, y vale 0. El siguiente valor que yo le di a la función es menos 1. Entonces nos vamos adentro de la fórmula y también elevamos menos 1 al cuadrado. Recuerden que cuando tenemos una potencia y ese número es negativo, el signo que acompaña a ese número también lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces tenemos
Vamos a elevar primero el número. Entonces el número es 1, lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Pero también tenemos que elevar el menos. Entonces tenemos que menos por menos da más. Entonces 1 al cuadrado sería un menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Entonces tenemos que cuando x vale menos 1, y vale 1 positivo. El siguiente valor es 2 y también tenemos que elevar el signo al cuadrado. Entonces tenemos que sería 2 al cuadrado y menos al cuadrado. Entonces tendríamos que menos 2 por menos 2 da 4 positivo, porque menos por menos da más. Entonces tenemos que menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Entonces cuando x vale menos 2, y vale 4. Listo, tenemos los valores porque ya los hallamos. Entonces, cuando ya tenemos los valores, lo que hacemos es pasarlos al plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano siempre va a ser el mismo. De manera vertical está y de manera horizontal tenemos a x. Eso lo expresamos de la siguiente manera. La parte del centro del plano cartesiano hacia arriba en y son todos los valores positivos en y. Siempre, siempre, siempre de aquí en adelante va a ser así. No se les olvide eso, muchachos. Siempre van a ser los valores positivos. Del centro hacia abajo, son todos los valores negativos en y. Siempre va a ser así. Y abajo lo representamos como una y una comita arriba. Eso significa y'. Y' quiere decir todos los valores negativos en y. En X pasa exactamente igual. Entonces, del centro a la derecha, viendo la gráfica de frente, tenemos que son todos los valores positivos en X. Siempre. Eso no se les vaya a olvidar nunca. Y tenemos que esos valores están representados como una X. Y si nos paramos del centro a la izquierda, tenemos todos los valores negativos en X. Todos, siempre. Eso siempre va a ser así y lo hallamos como una X'. Bueno, aquí no se me alcanza a ver la otra mitad de la X, pero bueno, perdón. Ahí tenemos que es X'. Entonces, cuando ya tenemos claro eso, empezamos a pasar los valores de Y y X a la gráfica. Entonces tenemos, cuando X vale 1 positivo, Y vale 1 positivo. Entonces, valores de Y positivos van hacia arriba. Entonces, subimos hasta que encontremos el 1 en Y positivo. Y ahí ponemos un puntico. Luego tenemos que el siguiente valor en X es 2. Entonces tenemos, cuando vale 2, empezamos a subir porque Y dice que vale 4. Entonces tenemos que buscar a 4 positivo en Y. Entonces subimos porque sabemos que es positivo. Entonces vamos subiendo hasta que encontremos el valor de Y en la gráfica. Y ahí también ponemos un puntico. Después dice que cuando X vale 0, Y vale 0. Entonces, cuando X vale 0 es el centro de la gráfica. Y Y vale 0, pero el centro de la gráfica también es Y. Entonces, ahí ponemos el siguiente puntico. Entonces, es en toda la mitad del plano cartesiano. Después tenemos que cuando X vale 1, entonces tenemos que son los valores del centro a la izquierda. Entonces, nos vamos por esa hasta que encontremos al menos 1. Pero dice que Y vale 1 positivo. Entonces, tenemos que ir hacia arriba, porque los valores de Y positivo son hacia arriba. Entonces nos dirigimos hasta que encontremos a 1 positivo en Y. Y ahí ponemos un puntico. Listo. Después, ¿qué tenemos que hacer? Después nos vamos y necesitamos en X menos 2. Entonces también dan del centro a la izquierda. Entonces buscamos a X en menos 2 y dice que es 4 en Y, pero Y positivo. Entonces también tenemos que ir hacia arriba. Entonces nos vamos hacia arriba. Punto. Listo. Graficamos. Entonces unimos los puntos. Yo lo hice de color rojo. Entonces bajamos. Pasamos los puntos ahí. Pasamos por los puntos. Llegamos al fondo, al centro del plano cartesiano y subimos. Listo. Eso nos dio la gráfica. ¿Cómo sabemos si es o no es esa gráfica ya que la graficamos? Entonces nos devolvemos a los conjuntos y decíamos que la función inyectiva son los valores 1 a 1. Es decir, para el conjunto de partida necesitamos un elemento de conjunto de llegada, solo uno. Entonces nos vamos otra vez abajo y vamos a rectificar eso, a ver si sí o no. Entonces, el conjunto de partida es X.
y el conjunto de llegada es y. Entonces tenemos que para cuando vale 1, no, mentiras, perdón. O bueno, sí, también puede ser así. Entonces cuando para x le corresponde un valor en y negativo. Entonces, hasta ahí se cumple. Pero si ustedes se dan cuenta que 1 positivo en y también le corresponde menos 1 en x. Es decir, que para 1 en y le corresponden dos valores en x menos 1 y en x más 1. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que para un valor de y le corresponden 2. Entonces, como le corresponden 2, ya no cumple con la función inyectiva. Eso quiere decir que la función y igual a x al cuadrado no es una función inyectiva. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo cuando sí se cumple que es una función inyectiva. Entonces también tenemos una función que es y igual a x más 1. Hacemos exactamente igual. Le damos unos valores a x, lo reemplazamos en la fórmula para hallar y. Entonces tenemos cuando x vale 1, 1 más 1, 2. Entonces y vale 2. Cuando vale 2 en x, 2 más 1, 3. Entonces vale 2, vale 3. Cuando vale 3, 3 más 1 da 4. Listo. Y cuando vale 0, 0 más 1 da 1. Listo. Nos fuimos para la gráfica igual que hicimos ahorita y los vamos a graficar. Entonces teníamos, cuando x vale 1, y vale 2, entonces 2 positivo, entonces vamos hacia abajo, hacia arriba, entonces nos vamos hacia arriba y encontramos un punto en 2, en y, ahí ponemos el punto, listo. Cuando x vale 2, dice que vale 3 en y, entonces nos vamos por 3 en y positivo, o sea, hacia arriba, entonces nos fuimos hacia arriba hasta que encontremos el valor de 3 en y, listo, aquí lo encontramos, listo, ahí ponemos el siguiente punto. Cuando vale 3, vale 4. Entonces nos fuimos hacia arriba porque es positivo. Entonces nos fuimos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Listo, encontramos ahí, ponemos el puntico. Listo. Y cuando vale 0, vale 1. Entonces nos vamos acá. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le damos valores positivos, valores negativos en y? Vamos a hacerlo con menos 1 a ver si se cumple. Entonces, menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Entonces, menos 1 más 1 da 0. Eso quiere decir que cuando x vale menos 1, que sería aquí, y vale 0, que es sobre la recta. Entonces, iría acá. Listo, pusimos el punto. Cuando x vale menos 2, entonces acá, cuando vale menos 2, y vale, sería menos 1. Entonces, sería más o menos acá. Entonces, es como la continuación de la recta. Entonces sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando esa recta, 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 y yo creo que baja hasta el infinito. Entonces, si nos damos cuenta, siempre, siempre va a valer para x un valor distinto para y, siempre. Nunca se van a repetir. Nos vamos a dar cuenta, vea. Para 3 solo equivale un número en y que sería 4. ¿Se repite ahí? No se repite, solo hay un valor. Para 2 solo le equivale 3. ¿En la gráfica se podría repetir al otro lado? No, no, porque baja, sigue bajando hasta el infinito, entonces no. Para 1 le equivale 2. ¿Será que le equivale otro número? No, porque la recta sigue hasta el infinito, entonces no. Para 1, para cuando vale 0 en x, vale 1. ¿Será que para 0 le equivale también 1 arriba o para 1 en x o 1? No, yo creo que solo ahí se ve que solo le equivale 1. Para 0, 1. Para 1, 2. Para 2, 3. Para 3, 4. Para 4 sería ya 5. Para 5 sería 6. Para 7. Y hasta el infinito. Nunca se va a repetir. Y con los números negativos también va a pasar lo mismo. Siempre va a ser 1. Eso quiere decir que esta gráfica de la función y igual a x más 1 es una función. Esa sí es una función inyectiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la función inyectiva, muchachos? Activen el micrófono, por favor.
¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Listo, entonces continúo. No, no, señor. Listo, gracias. Entonces, seguimos con la siguiente función. Sería función subyectiva. Entonces lo vamos a explicar primero por medio de conjuntos. Como yo les decía, conjunto de partida, conjunto de llegada. Conjunto de partida, números, conjunto de llegada, letras. Entonces, la función sobreyectiva es cuando hay elementos del conjunto de partida que le pueden llegar hasta 2, 3 o más reflejos a un elemento de llegada de letras. Entonces lo vamos a ver ahí. Entonces para 1 le corresponde 1 en A. Para 2 le corresponde 1 en B. Para 3 le corresponde 1 en C. Para 4 le corresponde D y para 5 le corresponde D. Es decir, que para la letra D del conjunto de llegada le corresponden 2 elementos del conjunto de partida. Entonces, como le corresponden dos elementos, eso quiere decir que hasta el momento podría ser una función sobreyectiva. ¿Qué otro elemento debe verse para que se cumpla totalmente la función sobreyectiva? Fácil. En este momento solo nos tenemos que fijar en el conjunto de llegada. Si al conjunto de llegada no le sobran elementos, no sobran, eso quiere decir que sí es una función sobreyectiva. Puede ser que en el elemento de llegada solo haya una letra y en el conjunto de partida hayan varios números y cada número le corresponde solo a A. Pero como tampoco sobran ahí, solo está A, pero no sobran, eso quiere decir que también es un elemento, una función sobreyectiva. Eso quiere decir que la función sobreyectiva, los elementos de partida, le pueden llegar 2 reflejos al de llegada, pero no pueden sobrar. Si llega a sobrar un elemento en el conjunto de llegada, ya no sería una función sobreyectiva. Acá está el ejemplo. Entonces tenemos, el conjunto de partida sería 1, 2, 3 y el conjunto de llegada sería A y B. Entonces, 1 le corresponde a 2 le corresponde a 3 le corresponde a, pero sobró B. Entonces, como sobró B y sobraron elementos en el conjunto de llegada, eso quiere decir que no es una función sobreyectiva. Entonces, eso acá tenemos que ver 2 cosas. 1, que para cada elemento del conjunto de partida le corresponda 1 o más elementos en el conjunto de llegada. Pero la segunda razón para que se cumpla tiene que ser que en el conjunto de llegada no sobren elementos en ese conjunto. Si sobran, ya no es conjunto sobreyectivo, de una función sobreyectiva. Esto también lo podemos ver en una función graficada, para poder verlo de manera graficada en el plano cartesiano. Entonces vamos a coger esto que les acabo de decir y nos vamos a fijar en las siguientes gráficas y vamos a sacar la conclusión si son o no son funciones sobreyectivos. Entonces nos fuimos a mirar las siguientes gráficas. Aquí las tenemos. Listo. Las encontramos. Entonces, vamos a ver cuando no es una función sobreyectiva. Me gusta explicar primero cuando no es, porque salimos de una de la duda. Listo, nos vamos a fijar en la misma gráfica que teníamos arriba, que era una función cuadrática, que era y igual a x al cuadrado. Ya la habíamos graficado, entonces solo la plasmé ahí. Entonces, decíamos que la función sobreyectiva es que para los elementos de salida le pueden corresponder 2 o más elementos en el conjunto de llegada. Entonces, si nos damos cuenta, aquí para cuando y vale 1, le corresponde 1 positivo en x y 1 negativo en y, en x negativo, perdón.
Eso quiere decir que para un elemento en Y le corresponden 2 de X. Hasta ahí se cumple, porque le pueden llegar 2 o más. Para 4 también le corresponden 2. Es decir, que hasta ahí también se cumple. Pero si miramos el plano cartesiano de X hacia abajo, hay elementos en X que no le corresponde ninguno en Y. No hay ninguno, está vacío. Eso quiere decir que al conjunto en Y le sobran elementos. Es decir, al conjunto de llegada que sería Y, le sobran elementos. Entonces, como le sobran elementos, porque yo no veo elementos en X ahí, o la gráfica que pase por los elementos negativos en Y, eso quiere decir que la función cuadrática Y igual a X al cuadrado no es una función sobreyectiva. Listo, vamos a ver un ejemplo cuando sí. Cuando sí. Entonces, listo, nos fuimos acá. Listo, nos encontramos aquí. Entonces, tenemos esta gráfica. Entonces, cuando yo pongo el menos con el infinito acá, es que la gráfica sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando por todos esos valores. Y cuando tenemos aquí hacia arriba, es que esa gráfica tiende hacia arriba también hasta el infinito. Entonces, vamos a concluir la siguiente. Para menos 3 le corresponde 2, negativo. Eso quiere decir que le corresponde un valor. Hasta ahí se cumple. Para 2 le corresponde como 1.5, más o menos. Más o menos, ahí, calculémoslo. Para menos 1 en Y le corresponde 1.3, más o menos. Para cuando vale 0.5 le corresponde 1 negativo. Listo, hasta ahí se cumple. Cuando vale 0 en X, que sería la rayita, vea, 0 en X, acá, que va de lado a lado. Cuando vale 0 le corresponde menos 1, le corresponde 0, le corresponde 1 positivo. Cuando Y está a 0, también le corresponden varios valores. Es decir, aquí en estas dos curvitas que se ven, que atraviesan ambos conjuntos, tan pronto en Y y en X, eso quiere decir que hay varios valores que le corresponden a X y varios valores que le corresponden a Y. Pero como en la función sobreyectiva sí se puede, sí siempre tienen imagen, vea, ahí se los puse, siempre. Entonces, y si nos vamos hacia arriba, a 2 le corresponde 2, a 3 le corresponde 3 y así sucesivamente hasta el infinito. O sea, todos los valores van a tener una imagen. Eso quiere decir que esta función sí es una función subyectiva. Entonces nos tenemos que dar cuenta que para todos los valores en Y le corresponda también siempre unos valores en X. Si no sobran valores, es porque sí es una función sobreyectiva. Es decir, si nos vemos aquí esta imagen de acá, esta que les puse acá, esta de acá, la de la recta, Y igual a X más 1, también podría ser una función sobreyectiva, porque esta tiende el infinito hacia arriba y aquí hacia abajo también tiende el infinito hacia abajo. Eso quiere decir que para todos los valores, tanto en X y en Y, les corresponde uno o más valores. Eso quiere decir que Y igual a X más 1 también es una función sobreyectiva. Entonces, como nos damos cuenta que esta función que está aquí, que les estoy mostrando, esto es una recta, una función rectilínea, eso quiere decir que se cumplen las dos funciones, inyectiva y sobreyectiva. Entonces ahí es donde sale la siguiente que les voy a explicar. Entonces nos vamos a la última gráfica en conjuntos. Nos fuimos para abajo, llegamos y nos encontramos a la función biyectivas. Entonces, esta la voy a explicar únicamente con conjuntos porque con la gráfica ya la vieron, que es la que les acabé de mostrar, la de Y igual a X más 1. Pero ahora lo vamos a ver en conjuntos, porque se cumplen a veces en alguna función las dos. Entonces,
Puse 3 ejemplos. Los 3 ejemplos serían, la primera sería, la primera sería, le puse in, a la segunda le puse sub, y a la tercera le puse b. Entonces la primera, decíamos que la función inyectiva de elementos que le corresponden 1 a 1. Entonces, a 1 le corresponde a 2 le corresponde C, y si sobran elementos no importa, esto quiere decir que esto es una función inyectiva, por eso le puse aquí in. Listo, el segundo. Para sub, a 1 le corresponde a 2 le corresponde B, a 3 le corresponde C, pero a 4 también le corresponde C. Le llegan 2 valores. Como le llegan 2 valores y no sobran, porque no sobran valores, eso quiere decir que eso es una función subyectiva. Ahí le puse, por eso le puse sub. Pero esta de aquí abajo, vamos a ver. Para el conjunto de partida, sería, para 1 le corresponde A. Para 2 le corresponde B. Para 3 le corresponde C. Eso quiere decir que esta función también es una función inyectiva. Entonces ahí se la puse. Es una función inyectiva. Pero si se dan cuenta, a estos valores no le sobra ninguno en el conjunto de llegada. Como no le sobran elementos, no le sobran, y puede llegar de 1, 2, 3 o más valores, pero en este caso solo le llega 1, pero no sobran, eso quiere decir que esto es una función subyectiva. Cuando sobran elementos es inyectiva, y cuando no sobran elementos es subyectiva, es decir, se cumplen las dos, al igual que la que les mostré arriba en la gráfica. Cuando se cumplen las dos normas en una gráfica, eso se le llama una función biyectiva. Este ejemplo, ¿en dónde lo vemos? Acá arriba, es la misma gráfica de acá. Aquí, a esta función y igual a x más 1 se le cumplen los dos elementos. Es decir, son elementos 1 a 1, función inyectiva, y no le sobran nunca elementos, es decir, también es sobreyectiva, se le cumplen los dos. Es decir, que y igual a x más 1 es una función inyectiva, es una función subyectiva, y por ende es una función biyectiva. ¿Alguna pregunta, muchachos? Activen los micrófonos, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla para que me vean a mí. Estoy un poco despeinado, pero me voy a dejar ver. No, señor. Todo está bastante entendido sobre el tema. Sí, señor, todo está muy claro. ¿Cómo les fue? ¿Muy difícil? ¿Fácil? Camila, Merci. ¿Fácil? ¿Difícil? Camila y María Paula. Estaba ligeramente complicado, pero creo que es Dígame, bastante entendible. Pues yo lo veía complicado, pero ya después de la explicación Listo. fue como Entonces, más pongan fácil atención. entender todo, entonces pues no hay ninguna duda. Sí, nosotros también entendimos. Listo, gracias, Merci. ¿Listo? Dime. Nosotras también No le alcancé a entendimos. escuchar. Listo, excelente, perfecto. Muchachos, recuerden, última frase que les voy a dar, recuerden que la otra semana tenemos evaluación. Yo les voy a explicar en 15 minutos, 20 minutos cómo va a ser la evaluación entre 8 días, y después les voy a dar un link para que entren y resuelvan un tallercito. Son aproximadamente 10 preguntas, son en selección múltiple. Se les abre, digamos, esas 15 preguntas en un tiempo determinado. Creo que va a ser aproximadamente, como en la noche no tengo tanto tiempo, son menos preguntas, es decir, son aproximadas 7 de física, 7 de cálculo, y van a tener aproximadamente hora y media para contestar el taller. Esas preguntas son en selección múltiple.
el tiempo se habilita y cuando pase la hora y media se cierra. ¿Listo? Es más o menos así, yo les explico entre 8 días. Ya por ahí la profe Karen me dijo que me va a ¿Todos agregar al los chat. profesores van a manejar el mismo formato o depende de cada profesor? No, eso depende de cada profesor. Eso depende de cada Ah, bueno. profesor. El mío es muy sencillo, la verdad. Y va a ser de razonamiento lógico, no es de echar números y eso. Es más que todo como racionamiento físico y bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta más o menos cómo va a ser. Eso es todo. Yo les voy a escribir por el chat cuando la profe me agregue que estén pendientes muy puntuales entre 8 días, porque si no se pueden quedar sin presentar la evaluación, entonces tienen que ser muy puntuales, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Igual yo les voy a poner ahí mi número de telefónico para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que no pude subir el trabajo, que qué pasó con la plataforma, me puedan escribir por el interno en WhatsApp. Entonces, muchachos, no siendo más, la tarea es muy sencilla, tanto de física y cálculo. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que revisen la guía. Es mirar, les voy a poner 2 gráficas y me van a decir si es subjetiva o inyectiva, según como le expliqué. Y me van a hacer un ejemplo en conjuntos, no con números, sino con objetos. Les voy a poner un ejemplo así rápido. Si yo voy y hay 10 estudiantes y van a entrar al salón y hay 10 puestos, listo. A cada estudiante le corresponde un puesto. Entonces, como es 1 a 1, ese ejemplo sería una función inyectiva. ¿Listo? Me tienen que hacer 2 ejemplos así, más o menos, uno para sub y uno para inyectiva. Eso sería todo, muchachos, demasiado fácil. Nos vemos dentro de 8 días. Que pasen un bonito fin de semana. Cuídense, no me salgan de la casa a no ser que sea extremadamente necesario. Feliz noche. Feliz noche, profe, hasta luego. Listo, gracias. Dejo de grabar.